al Señor. Esta es una alabanza muy preciosa que nos habla de esa gran fuente de misericordia, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me alegra poder verles una vez más en esta mañana y estar aquí para tener compañerismo con ustedes, con el Señor, y poder compartir de su palabra. En esta mañana tomemos una vez más la escritura que hemos tomado para este tema o esta serie de sermones que hemos titulado Vínculo Familiar. Este es el sermón número 48 y en esta mañana vamos a hablar sobre lo que es el matrimonio en la vejez y vamos a ir a Génesis, el capítulo 28, el capítulo 14, el versículo 14, y luego estaremos orando. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Vamos a orar. Señor, una vez más, Dios, aquí estamos retomando este tema, Señor Jesús, el cual, Padre, por la importancia de Él mismo, Señor, porque tiene que ver, Dios, con nuestra vida cotidiana, con el tiempo en el cual estamos viviendo, Señor, o quizá con un tiempo futuro para nosotros, Señor, en el periodo de nuestra vida, Señor Jesús, que tú nos has dado para estar en esta tierra. Por eso yo te pido, Dios, que tú nos ayudes, Padre, porque tú conoces nuestras necesidades, Señor. Tú nos conoces de bien a bien, como dijo tu siervo, por dentro y por fuera, Señor. Así que, Padre, en esta mañana yo te pido que tú me ayudes, Padre Celestial, a exponer correctamente tu palabra, Señor. Que ella beneficie a quien tenga que ser beneficiado, Señor. Padre, que ella encuentre un cuenco en nuestros corazones en el cual pueda ser almacenada, Señor. Padre, bendice a tu pueblo, Señor Jesús, y ayúdanos a todos, y ayúdame a mí. Necesito mucho de ti en esta mañana, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Toma su asiento. En esta mañana queremos deseamos continuar con este tema. Mire, hablar del matrimonio en la vejez, eso tan solo cuando uno comienza a estudiarlo se abren muchas cosas aquí muy interesantes, de las cuales yo me quiero referir en esta mañana. No sé qué tanto avance, traigo muchas notas, citas de la Biblia y del profeta para ver qué tanto logro avanzar con esto. Mire, como usted sabe, acabamos de regresar mi familia y yo de Colombia. Estuvimos 12 días por allá y bueno, el propósito era ir de vacaciones, al menos para ellos. Al final voy a dar mi reporte, pero en 12 días que estuvimos prediqué 11 ocasiones. Nunca había predicado a diario un culto tras otro, y bueno, que Dios bendiga a los hermanos. Realmente tuvimos muy buena acogida, se portaron de maravilla con nosotros. Y bueno, yo traigo esta corbata que es y usted sabe, yo casi nunca acostumbro a hacer eso. Mire, es una corbata de madera. A lo mejor soy el único que tiene un hermano de ahí de Medellín. Al salir de uno de los servicios me dijo: mire, hermano, hice esta corbata para usted, y bueno, la estoy luciendo. Yo sé que casi tengo la certeza que en estos días va a haber la predicación, y no quiero pasar por alto ese fino detalle que tuvo hacia mi persona. Fueron muy buenos los hermanos. Pero mire, ¿por qué digo esto? Porque estos sermones, claro, el propósito, y eso siempre, yo nunca lo he perdido de vista, lo que predico, el propósito es que usted, y yo creo que todos los ministros que predican aquí, que nosotros podamos ser edificados e instruidos con la palabra del Señor. Pero principalmente en este país, bueno, los hermanos son gente fina definitivamente, así como cualquier parte de la novia alrededor del mundo. Y casi desde que llegué a las diferentes ciudades visitamos, bueno, yo al menos visité 6 ciudades distintas donde estuvimos ahí. Y bueno, ellos me hacían mención respecto a este tema. Hace algunos años, usted lo recuerda bien, hablamos sobre el tema, ¿cómo se llamó? Misterio matrimonial. Y en aquel tiempo solamente se grababan en audio, todavía eran cassettes. Y bueno, lo subimos a la página de internet, y yo creo que, no quiero exagerarle, pero muchos de los hermanos en aquel tiempo los descargaron solamente para escucharlos. Ahora con este tema, bueno, yo me congratulo con el Señor de saber que no solamente es para beneficio de nosotros locales, sino también no solamente aquí, sino de otros lugares. Y por eso, bueno, eso a mí me hace sentir que yo tengo que tomar
este tema con seriedad. No solamente por el hecho de que ustedes lo estén escuchando, sino porque va a haber alguien más que en alguna parte lo va a escuchar y que definitivamente le va a ser de beneficio. Mire, y no digo esto por hablar tanto de mi persona, yo no tengo nada que darle a nadie aún respecto a esto, pero sí entiendo que el Señor, bueno, nos ha dado su palabra y su mensaje, y que esta palabra y su mensaje es buena para todos nosotros, ¿verdad? Por eso en cada uno de estos capítulos o el número con el cual vamos numerando, siempre he tratado de hacerlo a lo mejor de mi entendimiento, siempre pensando que va a ser de beneficio para todos nosotros. Así que en esta mañana quiero hablar de este tema, el cual, bueno, va a abarcar muchas cosas, lo cual es el matrimonio en la vejez. Y vamos a tomar una cosa y otra y otra y otra, confiando en el Señor que sea de beneficio para todos. Mire, esta es otra etapa o fase en la vida matrimonial, lo cual es la vejez o senectud, como se le llama, o la tercera edad. Ahora, hoy en día se le llama de la tercera edad, aunque varía en cuanto a su comienzo. O sea, cuando comienza la tercera edad en las personas, algunos lo ubican a partir de los 65 años, otros en otra edad, etcétera. Pero no importa tanto saber el año exacto en el cual uno comienza a ser viejo. Y mire, el propósito de ello es, bueno, primeramente quiero decirle esto, que para ninguno de nosotros debería de resultar ni denigrante ni ofensivo el saber que estamos entrando a ser viejos, porque es una etapa natural de la vida. Y en esta etapa del ciclo, en esta etapa de este ciclo se presenta un declive de todas aquellas estructuras que se habían desarrollado en las etapas anteriores, con lo que se dan cambios a nivel físico, cognitivo, emocional y social. Mire, a pesar de que esta fase tiene un punto final claro, lo cual es la muerte, y hay mucha gente que le aterra la muerte, pero bueno, nosotros tenemos algo distinto. Tenemos, como dijo Pablo, la esperanza de vida que yace en nosotros. O sea, si usted realmente tiene una experiencia con el Señor en su corazón, usted no está mirando la muerte como algo, usted sabe, completamente desconocido, aunque ciertamente en un sentido lo es. Pero dijo el profeta, ¿cómo es que esto solamente es algo que nos engancha? La muerte es algo que nos engancha de esta vida temporal a una vida imperecedera. Ahora, entonces, la edad de inicio no se encuentra, como les decía, establecida específicamente, puesto que no todos los individuos envejecen de la misma forma. Porque hay personas que, por lo que sea, a lo mejor a veces son cuestiones genéticas, a veces son por la manera en que han vivido también, a veces son por lo mucho que han trabajado. Hay personas que aún, usted puede comparar a dos personas que tengan la misma edad y a lo mejor en ocasiones una se va a ver más vieja que la otra. Y al decir la palabra vieja, hermana, o hermano, no lo hago con el fin de usted sabe, de que la persona diga, ¿por qué usa esa palabra? Porque es la palabra que usa la Biblia. Las demás la gente la ha adornado, usted sabe, porque hay personas, principalmente las mujeres, no digo que las cristianas, que a veces todavía tienen una gran dosis de vanidad y el hecho de decirles que ya son viejas, eso las ofende. Pero no debería de ser así. Es una etapa natural por la cual los jóvenes algún día van a pasar, algunos ya estamos pasando y unos ya van muy avanzados en eso. Así que no hay nada malo después de todo en eso. Ahora, la vejez, como se le llama, comprende de los 60 a los 70 años y es la etapa de la declinación o decadencia. Usted sabe, todos nosotros tenemos, bueno, ahorita voy a hablar de eso, lo que el profeta nos dice, cómo es que aún la vida del ser humano es comparada con el sol. Él lo dijo, ¿verdad? Y la senectud, mire, comprende de los, primeramente la vejez comprende de los 60 a los 70 años y es la etapa de declinación o decadencia. Después de ahí viene la senectud, que comprende de los 70 años en adelante, que a su vez abarca la caducidad, que va entre los 70 y los 80 años, y la decrepitud, que va de los 80 años en adelante. A veces la palabra decrépito también la persona o la gente la usa como una palabra ofensiva, pero realmente no lo es. Solamente nos está ubicando, clasificando a cada persona si es que está en lo que es llamada la senectud o la vejez, la senectud y la decrepitud, que son tres etapas distintas. Ahora bien,
Entonces, debido al desgaste natural como físico o emocional en la persona, al llegar a esta etapa de la vida, se van perdiendo paulatinamente algunas de las facultades en cualquiera de estas dos esferas, ya sea física o emocional. Mire, yo ahora que en estos días que estaba en San Luis, estaba platicando con un hermano que ya conocemos de años y le estaba preguntando por un cierto pastor de un cierto lugar y me decía que aquel pastor ahorita, bueno, prácticamente está inhabilitado porque llegó a lo que le llaman demencia senil. O sea, ¿cómo es que la persona, a qué lo atribuyen los médicos? No lo sé. Después de un cierto tiempo, poco a poco va perdiendo la memoria. Mire, yo recuerdo, y esto lo voy a decir con el respeto que me merece, porque yo siempre tuve, aunque no lo conocí, un gran respeto por el hermano, el reverendo Oscar Galdona de Venezuela. Él era un hermano, bueno, que en su principio hizo mucho por el pueblo de Dios, principalmente por el pueblo latino, contándonos aquí nosotros como mexicanos. Él al final de sus días murió, bueno, no sé exactamente a qué, bueno, murió en el 99, era como del veintitantos, bueno, a los 70 y algo años, 70 y algo años de él falleció. Y entonces ya en los últimos días de su etapa, de su vida, me decían los hermanos que lo conocieron bien, que por ejemplo estaba en la mesa, en alguna reunión que tenían y estaba un hermano frente a él y le preguntaba: ¿usted cómo se llama, hermano? No, pues soy fulano de tal. Y a los 5 minutos le decía: hermano, ¿cómo se llama? Pero no como diciendo, no como estando consciente que ya le había dicho, me explico. ¿Y usted de dónde viene? No, pues vengo de tal lugar, por decir de Caracas o de cualquier X lugar. Y a los 5 minutos eso era como algo recurrente, porque era la etapa de la vida en la cual él había entrado en esa condición. Ahora, debido al desgaste natural, tanto en lo físico como en lo emocional, cuando se llega a esta etapa de la vida se van perdiendo paulatinamente algunas de las facultades, ya sea físicas o emocionales o de la mente. Ahora, el profeta de Dios, mire, él no era un psicólogo, él era un profeta. Así que él en su propio lenguaje describió las etapas por las cuales nosotros estamos pasando. Mire, y a medida que ahorita después de esto no sé qué tanto avance, si logro llegar al otro tema, a mí me sorprende lo que él le decía a las personas en la fila de oración, cosas que a lo mejor ni siquiera los médicos, no sé si a estas alturas ya las sepan. Pero él tenía había una diferencia entre él y cualquier médico, que los médicos diagnostican de acuerdo a lo que ellos han aprendido en los años que han estudiado medicina. Sin embargo, el profeta no diagnosticaba, no decía de acuerdo a lo que él había aprendido, sino de acuerdo a lo que Dios le revelaba ahí en el momento. Por eso, cuando el profeta dijo algo, si una persona tenía cierta situación en su vida y el hermano Branham le decía: usted haga esto, yo tengo una plena confianza en eso, porque el mismo que le dijo lo que tenía la persona era el mismo que le estaba diciendo qué hacer. Entonces, por eso para mí descansa mi fe, de veras, ahora sí que a ojos cerrados, en lo que Dios dijo a través de su profeta. Por eso, mire, Dios lo vindicó en todas las maneras que él pudo para darnos a nosotros fe y confianza en lo que él dijo. Por eso yo no tengo ninguna duda, ni estoy avergonzado de mencionar lo que él dijo, porque es beneficioso para nosotros. Ahora mire, el profeta de Dios a las diferentes etapas de nuestra vida, él les llamó rayos. Usted dice: bueno, pero ese es un término, pues yo no sé por qué lo usó, pero él lo usó. Y si ese es el lenguaje de un profeta, yo quiero hablar el lenguaje de un profeta. Mire, voy a comenzar leyendo en el sermón El Sonido Incierto, predicado el 18 de diciembre del 60, párrafo 37. Dice: ahora cuando fuimos hechos y ellos se acaban de dar cuenta recientemente que el cuerpo de ustedes está lleno de luz. El cuerpo de ustedes está lleno de luz. Los rayos X prueban eso. Los rayos X no tienen su propia luz. Es la luz de ustedes la que usa. Ustedes nacen con 4 rayos. Después de un tiempo, mire, los voy a dibujar aquí para que usted, para que lo podamos ver. Primero, ¿cuántos rayos son? 4. Voy a poner aquí 4 rayos.
rayos. El primero, dice el profeta de Dios. Mire, no sé si pudieran apagar un momento el proyector. De todas maneras ahorita no se va a proyectar nada, por favor. Después de un tiempecito, digamos a los 20, 25, de los 20 a los 25 años de edad, el primer rayo se pierde. Voy a ponerlo de esta manera, o sea, se pierde. A los 35 años, otro se pierde. O sea, a los 35 años, el segundo rayo se pierde. Y a los 40, otro se pierde. Y finalmente, cuando ustedes pasan como los 65, ustedes están viviendo en el último rayo. Mire, ¿cómo es que el profeta así es como lo clasifica? De los 20 a los 25, por eso el profeta de Dios dijo que cuando una persona llega a los 25, automáticamente ella está comenzando a descender en su vida. Mire, y aquí hay algo. Por eso el profeta de Dios, cuando él fue más allá de la cortina del tiempo, él dijo que allá no hay ancianos, ni hay niños, todos son jóvenes. Él dijo que estaban entre los 18 y los 20. O sea, antes, mire, porque el perder un rayo, eso, el primer rayo, por decir algo, eso quiere decir que a partir de ahí la muerte ya está comenzando a entrar en nosotros. Ahora, por eso antes que la muerte pudiera tocar a alguien, Dios escogió esta edad para poder que esa fuera la edad en la cual nosotros nos tendríamos que ver en nuestra transformación física. Mire, ¿se acuerdan ustedes que en una ocasión, citando el Salmo, creo de ser el Salmo 90, creo que 90:10, donde el salmista dijo, los días de nuestra edad son 70 años y a los más robustos 80? ¿Se acuerdan de esa escritura? Mire, yo les decía en esta ocasión y en esta mañana la voy a volver a repetir. Nuestra Biblia en español dice, los días de nuestra edad son 70 años y a los más robustos 80. Pero la Biblia que usaba el profeta, que era la versión del rey Jacobo, dice, los días de nuestra edad son 3 veintenas más 10 y a los más robustos 4 veintenas. Ahora, a mí me agrada más como dice de esa manera, porque Dios se encapsuló en 20, 20, 20 y mitad de 20 para referirse a 70. Y cuando dice 80, dice 20, 20, 20 más 20, lo cual nos da 80. O sea, en la economía de Dios, en la sabiduría de Dios, en el pensamiento de Dios estaba que todos nosotros, que nuestra vida va en ciclos de 20. Por eso, a partir de los 20, cuando la persona llega a su primer veintena, a partir de allí el primer rayo comienza a salir de nosotros. Eso es lo que dice el profeta. A partir de los 35 el segundo ya se va saliendo. A partir de los 40, o sea de la segunda veintena, el tercero sale. Y a partir de los 65, a partir de un poco más de la tercera veintena, estamos ya viviendo nuestro último rayo. Ahora, 65, que es donde se clasifica que a partir de ahí la persona pues ya está pasando a ser un viejo, o como le dicen hoy en día, de la tercera edad. Ahora bien, mire, el hermano Branham dice, o más bien de alguna manera define el último rayo, con el último rayo el comienzo de la vejez, o sea a los 65 años. Mire, esta es una etapa muy importante de la vida. ¿Por qué? Porque tanto el hombre como la mujer comienzan a sentir los achaques y el peso de los años vividos. ¿Por qué? Porque en esta etapa de la vida ya comenzaron a procrear.
Y aquí hay algo, pasan de la etapa de ser los padres estrictos, como hemos dicho, a convertirse en los abuelos blandos. Y es la misma persona. Pero con el cambio de la vida también hay un cambio emocional. Por eso, como decíamos hace rato, la Biblia asigna la longevidad de una persona entre los 70 y 80 años. A alguien que ha vivido o que está viviendo más de 80 años, de ahí en adelante es solamente la gracia de Dios. O sea, que ha traspasado inclusive los límites o el parámetro que Dios ha puesto en su palabra. Pero mire, aquí hay otra cosa. Independientemente de los achaques, de todo eso que yo le acabo de mencionar, el llegar a la vejez es un privilegio dado por Dios. Y nunca debería de ser en ninguna persona un motivo de vergüenza, mucho menos que sea un momento o un tiempo de hastío de la vida. Usted sabe lo que es hastiarse, ya aburrirse, el decir, bueno, ¿yo para qué estoy viviendo? Seguramente si usted está en esa etapa de la vida y sigue vivo, es por algún propósito que Dios tiene para usted. Ahora, por eso, esa etapa de la vida, la vejez, como la Biblia le llama, se debe de asumir con la entereza de vida. Decir, Señor, no tengo por qué avergonzarme de ser una persona que está en esa edad. Por el contrario, mire, mi mamá en estos meses pasados que le hemos estado llevando al médico, ella tiene 91 años, y bueno, parece curioso que los doctores le dicen, oiga, como diciendo, oiga, a los 21 años, ¿por qué sigue estando viva? Bueno, pues fue el tiempo que Dios le ha dado. Y si Dios le quiere dar 10 años más, ¿dónde está el problema? Si Dios a usted le quiere dar 90, 95 años, ¿dónde está lo malo? ¿Dónde está el problema? Al contrario, pero mire, el propósito de hablar de estas cosas es porque si el Señor tarda en su venida y no nos vamos de esta tierra antes, que aprendamos a vivir esa etapa de la vida en plenitud, hermano. A pesar de los achaques, a pesar de las enfermedades, a pesar de las dolencias, a pesar de todas las cosas que pudieran venir a nosotros. Es un tiempo maravilloso, creo yo, que Dios le permite vivir a la persona. ¿Por qué? Mire, porque tiene que haber un tiempo o etapa de preparación para ello. Porque así como una persona puede llegar a esa etapa de su vida contento, satisfecho, pleno, lleno de satisfacciones, por el contrario, otra persona puede llegar ahí quejándose de todo y de todos. Hoy en día se le llama eso tener una buena calidad de vida. Y la mejor calidad de vida que cualquier persona puede tener es teniendo en usted lo que dijo Pablo en sus epístolas, la esperanza de vida que yace en nosotros. ¿Por qué? Porque cada día, a medida que el tiempo pasa, la persona sabe que cada vez que su corazón está latiendo, se va acercando ciertamente a lo que dijo el profeta de Dios, a esa puerta llamada muerte. Pero esa puerta no lo conduce a un túnel oscuro. Esa puerta lo conduce a la verdadera vida. Dijo el profeta, la gente piensa que esto que nosotros tenemos es vida, pero no es vida, esto es muerte. Al abrir aquella puerta, mire, me gusta tanto aquel dicho de Wadsworth, después lo voy a anotar. Cuando él dijo, el profeta le dijo, un hermano de 80 y tantos años, hermano Wadsworth, ¿cuál es el mejor momento de su vida? Ahora, mire, Wadsworth fue un hombre exitoso en la predicación y en la sanidad divina. Parecería que él se debió de haber remitido a aquellos grandes años o la mejoría de su vida, cuando la gente sanaba, cuando él oraba por los enfermos, cuando le predicaba el evangelio de salvación. Pero para Wadsworth no, dijo hoy. Es más, no solamente dijo hoy, en este momento. Eso lo dijo cuando él ya estaba en cama. Y el profeta le dijo, ¿por qué? Dijo, mire hermano Branham, porque en unos minutos voy a ver aquel del cual yo serví toda mi vida. Eso no es lo más maravilloso, hermano. Y mire, y él pasó algo tan sobrenatural que entró a aquella puerta y salió y regresó y volvió a entrar. Usted dice, ¿cómo sucede eso? Yo no lo sé.
El hermano Branham dice que cuando ahora el profeta de Dios no le tocó estar en su funeral porque él estaba en Ohio, me parece, y Baldwin estaba en Florida. Pero él dice que él fue antes, quizá un mes antes de que Baldwin partiera. Y dice que él ya estaba en la cama, ya sus familiares ahí rodeándolo, sus hijos, sus nietos quizá. Y entonces de pronto él se incorporaba y comenzaba a saludar de mano a una persona que nadie más veía sino él. Y le decía: oh hermana, a usted se convirtió en la campaña de Chicago, qué gusto verla. Hermano, ¿no cree que esa sería la mejor manera, la mejor despedida que una persona pudiera tener de este mundo pestilente? Él, antes de que su alma, su espíritu dejara este cuerpo, ya estaba viendo. El Señor le estaba mostrando anticipadamente, aunque fuera por unos minutos, a las personas que iba a encontrar de aquel lado. Entonces, después de todo, hermano, la vejez no es tan mala. Ahora, mire, voy a continuar con esto. Le decía que depende cómo lleguemos. Por eso ahorita es la etapa en que nosotros tenemos que tener que poner una base sólida. Ahora, yo sé que nadie, a ninguno de nosotros, el Señor nos garantiza que vayamos a llegar a nuestra vejez. Posible algunos no lleguemos, posible otros sí. Pero que estemos listos, preparados para cuando lleguemos a esa etapa de nuestra vida. Le vuelvo a repetir, que usted pueda vivirla en plenitud, que pueda llegar ahí lleno de satisfacciones y no quejándose y lamentándose de aquello que pudo haber hecho y no hizo, de aquello que pudo haber sido y no fue. Por eso el profeta de Dios, la Biblia nos prepara para eso. Yo sé que los jóvenes ven eso a la lejanía, como si fuera, usted sabe, alguna historia que muchas veces no les va a llegar. Pero si el tiempo pasa, eso va a suceder. Muchos de los ancianos en esta mañana también fueron jóvenes en alguna etapa de su vida. Y quizá veían también la vejez como algo por allá a lo lejos. Pero sin embargo eso los ha alcanzado y eventualmente eso nos puede o nos va a alcanzar a nosotros. Por eso, mire, el profeta de Dios nos advirtió de la manera de llegar a esa etapa de la vida. En el sermón El tiempo de uno y señal, párrafo 8, dice él: ahora yo no trato de decir mucho sobre eso. Ustedes saben acerca de la gente quejándose, porque yo pienso que una de las cosas más horribles es ver a un hombre o una mujer que está constantemente quejándose. ¿Entendió esto? Ustedes saben, porque yo pienso que una de las cosas más horribles es ver a un hombre o a una mujer que está constantemente quejándose. Para muchos de ellos, el inspirar lástima les da cierta satisfacción. A mí no me daría satisfacción que alguien sienta lástima por ti, por mí, aun cuando eventualmente fuera digno de lástima. ¿Qué se gana la persona con estar quejando? Ay, me duele esto. Por eso, mire, el profeta de Dios dijo, hablando de la sanidad divina, dijo en el mensaje ley, dijo: usted nunca debe de permitir que su testimonio sea negativo. ¿A qué se refiere con eso? A que uno siempre esté hablando las cosas malas de uno mismo. Ay, me duele esto, ay, me duele aquello. Hermano, ¿usted cree que es eso? Hermano, eso no fortalece la fe de nadie, eso la debilita. Mire, por eso el profeta dijo que uno nunca le debe hacer caso a los síntomas. Dijo el profeta: ¿qué tal si Jonás? Ahora dijo el hermano Branham, si hubo alguien que tenía síntomas era Jonás. Cuando estaba en el vientre de la ballena, dijo, estaba en un lugar, imagínense lo que es estar en el vientre de una ballena, con todo lo que come una ballena, quizá rodeado de algas y cuantas cosas. Dijo, si había alguien que tenía derecho a tener síntomas era él. Pero él nunca se quejó de ello. Dijo, Señor, con todo eso yo voy a mirar a tu santo templo.
Si usted quiere escudarse o inspirar lástima en los demás con los síntomas que tiene, recuerde que hay un templo al cual nosotros podemos mirar en esta mañana, y ese templo fue donde moró toda la divinidad corporalmente. Ese templo es Jesucristo. Por eso alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es ahí. Por eso, mire, estas palabras que el profeta dice son maravillosas. Están inspiradas por Dios. Porque yo pienso que una de las cosas más horribles es ver a un hombre o a una mujer que está constantemente quejándose. Yo siempre he pensado, Dios, guárdame de eso. Yo espero que en esta mañana esa sea nuestra oración al Señor. Señor, guárdame de eso, de ser una persona quejumbrosa. ¿Ven? Eso siempre debilita la fe. ¿Usted cree que alguien pasara a dar un testimonio y dijera: hermanos, en esta mañana me siento terrible, estoy más mal que ayer? Si ni se imagina, ¿no? Y amanecí con un dolor de cabeza. Hermano, ¿eso podrá ayudar la fe de los oyentes? Pero ¿qué tal si alguien se parara y dijera: hermanos, a pesar de lo que he pasado, quiero decirles que en esta mañana me siento maravilloso? Esos son los testimonios que necesitamos escuchar. Y no es que la gente esté mintiendo. Usted sabe cuando usted sabe cuando el profeta de Dios, la primera vez que fue a que cada 7 años él sentía aquel malestar en su estómago. Usted sabe esa historia, ¿verdad? Y en una ocasión él descubrió en la Biblia que si alguien estaba enfermo, que llamara a los ancianos de la iglesia, que lo ungieran con aceite y que oraran por él. Él dijo: bueno, aquí está mi solución. Mandó traer al ministro. Le dijo: hermano, yo acabo de leer en la Biblia lo que dice Santiago, ore por mí. El ministro, con toda la devoción que tenía, y lo declaró sano. ¿Y qué pasó con Billy Branham? Seguí igual. Escuche, los doctores le dijeron: mira, Billy, nunca te atrevas a comer algo sólido, porque el día que te atrevas a comer eso te vas a morir. Y él solamente comía jugo de esta ciruela pasa. Y entonces, ¿sabe una cosa? Él retó su propia fe y dijo: si el ministro ya hizo lo que la Biblia dice que él haría por mí, ahora me toca a mí hacer mi parte. Como él era pobre, llegó a su casa y le dijo: mi mamá, sírvame un plato de frijoles con pan de maíz. No, la mamá lo vio extrañado y le dijo: Billy, te vas a morir. Dijo: yo quiero eso. Se lo sirven, ora por aquello y se las comienza a comer. En cuanto su vientre recibe aquello, ¡ay va! Oh, hermano, fue una cosa terrible. Él se tuvo que levantar de la mesa e irse a su casa, a su cama, porque su estómago lo estaba matando. Su madre se alarmó y le dijo: oye, Billy, ¿cómo te sientes? ¿Qué hubiéramos dicho usted y yo? Mamá, me estoy muriendo, ya es mejor que ya vayan y consigan mi ataúd. ¿Sabe qué le dijo? Me siento perfectamente bien. Y alguien dice: él estaba mintiendo, no se estaba sintiendo bien. Es que él no estaba considerando sus síntomas, él estaba considerando su fe. Esa es una de las cosas importantes para cualquier persona, hermano. Ahora, mire, dice el profeta de Dios: yo siempre he pensado, Dios, guárdame de eso. ¿Ven? Eso siempre debilita la fe. Ustedes saben, ustedes solos, y ustedes. Yo sé que a medida que envejecen, a cada uno de nosotros algo nos va a suceder y algo va a suceder. Y yo sé que esas cositas se van a estar acumulando. Eso es, a medida que uno envejece, tienen que. Pero pienso que una de las cosas más horribles es que Satanás corone la vida de alguna persona como un anciano o una anciana amargada. Ahora mire, porque ahorita vamos a ver que los ancianos, la Biblia habla de 2 coronas que ellos tienen, que la Biblia dice. Pero el profeta nos habló aquí
de otra tercera corona, que esa corona no se la da Dios, esa corona se la pone Satanás. ¿No cree usted que sería una condición de veras para dar lástima que una mujer o un hombre que llegan a su vejez, como dijo el profeta, ¿qué? Amargados. Hermano, para mí sería injusto que una persona anciana que sufra por los achaques propios de la edad, que ya le duele la rodilla, que le duele lo que le duela. Pero no solamente eso, que sufra por algún achaque en su cuerpo físico, pero que también sufra por algún achaque en su espíritu. Y eso se llama que la persona termine sus días amargada. Eso no es justo para nadie, absolutamente no. Y uno tampoco no lo va a justificar. Bueno, es que ya está anciano, anciana, hay que, claro que no. Escuche, ninguna persona joven o anciana tiene o está obligada a vivir amargada. Mire, y yo sé que alguien puede decir, bueno, es que usted no sabe por las que estoy pasando, quizá no, pero con todo eso no justifica. ¿Cómo puede uno justificar esa actitud? Ahora le estoy diciendo esto porque es para nuestro bien. Imagínense que una persona sus últimos días de su vida, que el Señor le permite estar aquí en la tierra, los malgaste de esta manera, estando amargado en contra de todos, en contra del hijo o la hija que nunca supo perdonar, en contra de quien sea. Eso no es justo para nadie, hermano. Mire, ahora yo le estoy diciendo lo que dijo el profeta de Dios. Pero yo pienso que una de las cosas más horribles es que Satanás corone la vida de una persona como un anciano o una anciana amargada. Ahora el profeta no dice que es Dios, él dice que es Satanás el que le corona. El Señor nos corona de favores y misericordias, dice la Biblia, dijo el salmista. Pero Satanás también va a venir y va a tratar de ponerle una corona en la persona. ¿Y qué va a ser? Una corona de amargura. Porque mire, la amargura es algo terrible. El apóstol Pablo dijo que si una raíz de amargura brota en alguien, lo más seguro es que va a contaminar a muchos. Eso es lo que dijo Pablo en Hebreos. Por eso uno, aún como ministro, debe procurar mantenerse tan sano como pueda a pesar de las cosas. Y más para un pastor. Porque si el pastor está amargado, va a amargar a la congregación. Esta es una de las cosas que yo digo, Señor, ten misericordia de mi vida. Ayúdame a estar sano para poder predicar un evangelio sano. Ahora, predicar un evangelio sano no es darle cuerda a cada quien, que darle gusto a todos. Predicar el evangelio es poner a veces el hacha en la raíz. Pero mientras yo no lo haga predispuesto en contra de nadie, no tengo por qué disculparme de lo que predico. Siempre y cuando sea la palabra, desde luego. Ahora, entonces, por eso el profeta de Dios dice, hermano, esto es tremendo, esto es para dedicarle no sé cuántos sermones. El que bajo ninguna circunstancia, usted, hermano, yo mismo, bajo ninguna circunstancia permitamos ser coronados por Satanás. El Señor promete una corona. Eso es lo que dijo Pablo, que él tenía una corona, dijo, la cual no Satanás, sino dijo el Señor, justo juez, me dará en aquel día. Dijo, pero no solamente a mí, sino a aquellos, no los que esperan, sino a aquellos que aman su venida. Y estoy diciendo estas cosas porque yo creo que son beneficiosas para nosotros, hermano. Así como dijo el profeta, no permita que su testimonio sea negativo, como al quejarse de todo y de todo no le beneficia en lo absoluto. Y debilita la fe de los que lo escuchan. Y si tiene alguna queja, vaya con el Señor.
Usted dice: es que nadie me entiende. Aun si yo no lo entiendo, si su vecino no lo entiende, él lo entiende y él tendrá la solución. Dice: ven ustedes, yo espero que no llegue a ese lugar. Yo espero que pueda soportarlo con mis cargas y llegar a un lugar donde yo quiero mi vida coronada con la gloria de Dios. Le vuelvo a repetir: yo quiero mi vida coronada con la gloria de Dios, su tolerancia, benignidad, paz, mansedumbre y lleno con el Espíritu Santo. Es qué mejor corona a la cual nosotros pudiéramos aspirar en esta mañana. Absolutamente. Hermano, por esto significa el adoptar una actitud positiva ante la vida. Como hacía yo mención de Bosworth, qué maravilloso sería que la persona llegue al ocaso de su vida, así como llegó aquel gran hombre de Dios llamado Bosworth. Mire, el profeta dice, Bosworth, bueno, desde luego que nosotros no lo conocimos, y lo más que llegamos a saber de él es lo que el profeta habla de él, porque él desde 1948 casi 10 años estuvieron asociados. Pero dice que Bosworth, a pesar ¿qué cosa? Dice que a pesar de ser un anciano, tenía 70 y algo años cuando él lo conoció. Ahora imagínese usted, a Billy Branham, 48, tendría, ¿cuántos? 37 años, por decirlo así, 38, casi 40. Se asocia con un anciano de 70 y tantos años en el ministerio. Y entonces aquí había algo, dice el profeta, que cuando él comenzó a tratar a Bosworth, él se quedaba perplejo, a lo mejor ya hasta asombrado, por ver el sentido del humor que tenía el anciano. Y él dice que a lo mejor hasta se asombraba diciendo, bueno, como un anciano como él todavía puede tener sentido, que lo deje a los jóvenes. Pero ¿sabe lo que dijo el hermano Branham? Dijo: yo estudiando la historia de la iglesia, dijo, me di cuenta, descubrí que todos los hombres de Dios han tenido sentido del humor. Pero ahí no termina con sus declaraciones. Dijo: y eventualmente descubrí que Dios tiene sentido del humor. Ese era Bosworth, hermano. Ustedes saben lo que el hermano Billy Paul ha dicho en sus testimonios, que muchas veces estaba formada la fila de oración y estaba el hermano Branham ahí orando por los enfermos, y ahí estaba orando. Y entonces dice que el profeta de Dios veía a Bosworth que hacía esto con la boca, hasta que un día le dijo, hermano Bosworth, dijo, no me lo tome a mal, dijo, pero yo siempre lo veo como que usted balbucea y hace así los labios. Dijo, ¿qué es lo que estaba diciendo? Dijo, bueno, cuando yo veo que se ora por una persona y Jesucristo la libera, digo, poor devil, pobre diablo. Hermano, eso era Bosworth. Pero mire, dice el profeta de Dios en el sermón Nuestra Esperanza está en Dios, en el párrafo 7. Y yo le pregunté, hermano Bosworth, usted tiene 73 años de edad ahora, ¿cuándo estuvo usted en su mejoría? Dice, él enderezó sus labios como Caleb de antaño y dijo, ahora mismo. Dijo, lo estoy ahora mismo. Él dijo, hermano Branham, usted me malentendió, dijo él, yo soy tan solo un niño en una casa vieja. ¿Qué le parece? Ese era Bosworth. Por eso la palabra de Dios también hace referencia a esta etapa específica de la vida. En una cita la llama la coronación de la vida, y así es como se tiene que asumir. Mire, como una etapa que debe estar llena de satisfacciones. ¿Por qué? Porque ya se vio crecer a los hijos, a los nietos, quizá a los bisnietos, y algunos llegan a ver hasta los tataranietos. Ahora, lo importante, hermano, no es que la persona llegue a la vejez, lo importante es ver cómo llega y vivir en consecuencia de cómo llega, y no vivir en el resplandor de una edad pasada. Mire, se tiene que estar preparado para esa etapa. La Biblia dice en Proverbios 16:31, y mire quién lo dijo,
Salomón, quien escribió los proverbios, él murió relativamente joven. No sé si murió a los 51 o a los 52 años. 52, o sea, imagínense, la edad que yo tengo, bueno, no tan joven, pero la edad que yo tengo, por decirlo así. Pero él estaba hablando, en esa edad, estaba hablando acerca de la vejez. Y él dijo, corona de honra es la vejez. ¿Corona de qué? De honra, que se hallará en el camino de justicia. Entonces, hermano, la vejez no es cualquier cosa, sino una corona que en vez de piedras preciosas, esa corona lleva conocimiento, lleva experiencia, lleva sabiduría. ¿Por qué cree usted que Pablo le dijo a Timoteo, creo que fue a Timoteo, usted me va a corregir, que las viejas, y Pablo no les dijo viejas por insultarlas, que las viejas enseñen o instruyan a las jóvenes? ¿A qué? A que amen a sus maridos, a que sean responsables. Yo creo que una persona, una anciana que tiene su cara, su cabeza completamente cana, es porque esas canas están hablando de algo. Y si algún día, algún matrimonio, alguna pareja requiriera algún buen consejo, se acercaría a ese árbol frondoso, que le va a aconsejar correctamente. ¿Sabe usted por qué? Porque ya no le va a estar hablando de algo, de un libro que aprendió en la escuela. Le va a estar hablando de su propia experiencia vivida. Y quizá le diga, mira hija, sí, yo también pasé por estos problemas, pero así es como yo logré ir por encima de las tormentas y las tempestades. Eso es algo maravilloso, ¿no cree usted? Ahora, mire, el ser humano es uno de los pocos seres de la creación que le salen canas. Y la Biblia también contrasta lo que es la juventud y la vejez. Aquí mismo el proverbista dice en Proverbios 20:29, dice, la gloria de los jóvenes es su fortaleza, su fuerza. Esa es la gloria. Y la hermosura de los viejos, que es la vejez. Ahora, la Biblia nunca clasifica a la vejez como la peor etapa de la vida, sino como una etapa hermosa. Le vuelvo a repetir, a donde se puede llegar lleno o llena de satisfacciones, y no como enfrentando la crisis de la realidad, como le llaman los psicólogos, donde la persona se lamenta entre lo que es y lo que quiso ser. Esa es una etapa difícil, la crisis de la realidad. Por eso usted ve muchas personas que estando ya en la tercera edad o siendo viejas, se comportan, se visten y quieren ser como si fueran jóvenes. Su cuerpo, porque el tiempo no perdona. Su cuerpo se sigue envejeciendo, pero ellos, su esfera emocional se quedó 20, 30, 40, 50 años atrás. Y por eso es que quieren seguir actuando de esa manera, pero no, hermano. Perdón. Tito, el que habla de que las mujeres, las viejas, Tito, ok, es en Tito, gracias hermano. Entonces, imagínese usted, uno debe vivir acorde a la edad que tiene. No sé si alguna vez les dije que creo que fue cuando mi hijo Ciel fue a presentar su examen para la universidad, en lo que él estaba ya presentando el examen. Mi esposa, creo que iba Abby con nosotros, nos fuimos ahí en Coyoacán, un lugar muy bonito, una plaza, era un sábado por la tarde, y entonces comenzamos a ver a muchos ancianos que iban pasando con aquellos trajes de los que, ¿cómo le llaman a estos? No lo voy a decir, ¿verdad? De los que usaba Tintán, ¿cómo le llaman? De los pachucos, aquellos trajes que le llegaban casi acá a la rodilla, y con unos zapatos bicolor, entre rojos de charol. Y no estoy diciendo esto para ridicularizarlos, pero yo, bueno, cuando lo veía con aquel sombrero, con la pluma, y dije, bueno, pues para comenzar, para mí,
ese tipo de trajes ya no se usan para comenzar. Fueron de una época específica. Quizá ellos en sus mejores tiempos usaron ese tipo de sacos hasta por acá. Y ese tipo de zapatos de charol de 2 colores. Y hablando de eso, bueno, eso siempre ha existido. Mire, yo a veces soy un poco observador en algunas cosas. Yo tengo un álbum, ustedes lo saben, tengo cerca de 900 fotos del profeta de Dios. Y siempre miro una cosa y me fijo en un detalle y en otro. Y entonces casi siempre me fijo en los asociados de él con los que él se tomaba fotos, e incluso cómo iban vestidos. Y muchos de ellos, porque era parte de la época de los 40, quizás 50, iban con sus zapatos bicolor. ¿Sabe lo que es eso? De 2 colores. Pero una cosa que yo siempre me fijé en el calzado del hermano Branham, nunca usó ese tipo de calzado. Ahora, no estoy diciendo que alguien no lo use, solamente le estoy diciendo lo que yo he notado en lo que he visto del profeta de Dios. Pero bueno, estas personas, y ahí no terminó todo. Ese sábado, le digo, de pronto hay un kiosco ahí y entonces estaba una orquesta tocando y comienzan a tocar danzón tras danzón. Yo sé que los jóvenes dicen, ¿qué es eso? Bueno, es un estilo de música. Y entonces ahí están los jóvenes recordando. Y sabe una cosa, la mujer del gobierno los hace precisamente como una distracción para que ellos, bueno, en medio porque solamente Dios sabe en qué condiciones vivan, que se diviertan ahí un poco. Pero bueno, a lo que yo me refiero en esta mañana es que muchos de ellos se quedaron, pusieron en el espejo retrovisor y su espejo los llevó a una etapa mejor en su vida. Cuando eran jóvenes, quizá de 20, 30, 35, 40 años, yo no sé. Pero creo que cada persona, usted y nosotros, usted y yo, debemos de asumir con entereza, hermanos, sin pena, el que estamos entrando en edad y vivir de acuerdo a esa edad. Eso no quiere decir que uno se vuelva serio, formal y amargado, claro que no. Ahí está el ejemplo de Bosworth. Pero cada persona tiene que vivir de acuerdo a la edad que tiene, a su edad cronológica. Y otra cosa, debe de ir a la par su edad cronológica con su madurez mental. Porque ahorita vamos a ver, hermano, y eso es así en la vida. Mire, un niño cuando comienza, como dijo el profeta, el primer guía que tiene un niño es la madre, y él se va a aferrar a aquellos 2 dedos y de ahí va a ir a comenzar a dar sus primeros pasos. De andar, de tener en los brazos, andar gateando, y de ahí que comienza a enderezarse. Pero así es el ser humano. Después de llegar a esa etapa, poco a poco comienza a encorvarse hasta que prácticamente llega a ser un niño. Pero esto no es lo relevante. A veces llega a ser un niño incluso en lo caprichoso. Yo les decía tiempo atrás que hace unas semanas que aquí en la Ciudad de México legislaron para ser responsable a los hijos de las personas mayores, que no los dejen avanzados, que no los dejen abandonados por ahí en un pequeño departamento en la colonia Guerrero, por decirlo así. ¿Y sabe usted por qué? Y si uno les preguntara, oye, ¿por qué no visitas a tu papá y a tu mamá? Tendrían muchas cosas que decir. Pero eso no justifica de todas maneras. Ahora, mire, estábamos hablando de estas cosas porque nos tenemos que preparar para llegar a esa etapa de la vida. Ahora mire, permítame. Porque este es el ciclo de la vida, hermano. El ser hijo, luego esposo, luego padre y luego abuelo y demás. Pero mire, hay otra corona que la Biblia dice que tienen los ancianos, y esto lo escribió también Salomón en Proverbios 17:6. Dice: corona de los viejos son los hijos de los hijos. ¿Quiénes son los hijos de los hijos? Los nietos. Corona, o sea, qué cosa. Hay otra corona que viene para cualquier persona, y es cuando llega a tener nietos. Y la honra de los hijos, sus padres. Por eso el llegar a ser abuelo es una honra, pero también en esta etapa de la vida, le decía, no solamente se acumula experiencia y madurez, sino que también se pierden facultades físicas y emocionales. Mire, por ejemplo, tomemos algún caso en el Antiguo Testamento.
La Biblia dice, hablando de Elí, aquel sacerdote, que él ya no veía, que sus ojos se habían apagado. Y por cuanto sus ojos se habían apagado, sus hijos hacían lo que querían. Agarraban las mejores carnes con el garfio, dice, de la ofrenda. Y no solamente eso, sino que tomaban a las mujeres jóvenes de ahí de la iglesia, etcétera. Y el papá, quizá por su misma condición, no se daba cuenta. Y si se daba cuenta, por su misma condición, a lo mejor, porque esto es importante, a lo mejor tenía miedo de reprenderlos. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, ya lo vimos en una ocasión, la opinión que tienen los hijos de los padres. Llega el momento, y eso no debería de ser así. Llega el momento en que son los hijos los que gobiernan la casa en vez de los padres. Porque como los ven que están entrando en edad, sacan ventaja de eso. Cuando la Biblia no dice eso, hermano. Y un hombre, no importa en qué edad esté, debería de tener la entereza para nunca perder el estatus, la posición que Dios le dio de ser la cabeza del hogar. La cabeza del hogar no son los hijos. La cabeza del hogar es el padre. Pero a veces, como ya dejó de trabajar y depende solamente de lo que sus hijos proporcionan, entonces ellos piensan que tienen la autoridad para decir, para mover, etcétera. Eso no debe ser así. Porque mire, tan solo obedeciendo uno de los mandamientos que el Señor dijo en su palabra, que debemos de respetar a nuestros padres. Y respetar a nuestros padres no solamente es no decirles algo ofensivo, no solamente tener una actitud correcta por ellos. Respetar a nuestros padres es respetar la posición que Dios les dio en la palabra de Dios. Que no se nos olvide eso a nosotros como hijos. Ahora, Elí estaba en esa condición porque ya no veía. Mire, cuando Samuel el profeta, que es el que viene después de Elí, ahí mismo en 1 Samuel capítulo 1, 2 y 3, ya por el capítulo 8 de 1 Samuel, Samuel ya había envejecido. Y mire, no importa, hermano, o sea, escuche, esto es tremendo. Samuel era un profeta del Señor, pero era humano también. De tal manera que la gente comenzó a decirle: oye Samuel, la primera cosa es que tú ya eres viejo. Y la segunda cosa es que tus hijos no van por buenos caminos. ¿Cuántas veces no es ese el reclamo de la congregación a los ministros? Tú ya estás viejo y tus hijos están en el mundo. Mire, yo, bueno, porque yo no conozco el futuro, ni sé el futuro de mis hijos tampoco. Pero esa es una de las cosas que a mí siempre me preocupa. Y es tiempo para que la persona se examine a sí misma y diga: bueno, ¿qué fue lo que no funcionó? Algo no tuvo que haber engranado. Ahora yo le vuelvo a decir, ningún ministro está exento que alguno de sus hijos, uno, dos o a lo mejor hasta todos se descarríen. Pero si la palabra de Dios ha sido sembrada en ellos, van a regresar porque van a regresar. Pero bueno, cuando eso sucede en el hogar, es para que los padres comiencen a hacer un inventario y que digan: ¿qué fue lo que no funcionó aquí? Y no porque alguien les apunte el dedo, no, la propia conciencia de ellos debe decir: ey, espérate, ¿qué es lo que no está funcionando? Porque hasta que la persona no caiga en esa realidad de que algo no está funcionando bien en el hogar, si no, nunca cae en esa realidad, nunca estará en posición para comenzar a enmendar las cosas, a arreglar lo desarreglado. Nunca.
Es lo que le sucedió a Samuel. Ahora mire, aquí hay algo importante, hermano, porque mire, ¿se acuerda usted que cuando el profeta habla de Santiago y Pablo, que estaban viendo al mismo personaje, el cual era Abraham? Él dijo: Santiago vio a Abraham como el hombre lo miraba, y Pablo vio a Abraham como Dios lo miraba. Aquí también es el mismo caso. Dios fue el que miró a Elí, y el hombre fue el que miró a Samuel. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, por eso mire, hablando de esto, yo ya lo he dicho, está en el libro de Levíticos, y yo no estoy diciendo que eso aplique hoy en día, pero solamente le estoy diciendo lo siguiente. Mire, en el Antiguo Testamento, cuando un sacerdote ministraba, el Señor les ponía un tope, y ese tope era 50 años. Y eran sacerdotes llamados por Dios. Si una persona, porque la Biblia habla de 3 edades. Si una persona entraba al sacerdocio a los 20 años, le quedaban 30 años de servicio. Si entraba a los 25, le quedaban 25 años de servicio. Si entraba a los 30, le quedaban 20 años de servicio. ¿Y después de eso qué? No es que de pronto el Señor, después de haber servido al Señor, de pronto de un manotazo los hiciera a un lado y les dijera: ya no los quiero. No, ellos seguían sirviendo, pero ya no ministraban. Eso es lo que dice la Biblia en Levítico. Si usted lo quiere ver, ahí está. ¿Por qué? Porque Dios sabía esto de lo cual estoy hablando. Mire, por eso yo creo que ahora, yo tampoco no estoy diciendo que alguien como ministro, como pastor, se tenga que retirar a los 50, porque en todo caso, pues yo ya tengo 52. Y no estoy diciendo por defenderme lo mío. Pero también creo, mire, yo pudiera decirle cosas de que a veces el ministro llega a los 80, a los 90, etcétera, etcétera, y quiere seguir todavía ejerciendo el ministerio. Por el bien de él y por el bien del grupo al cual está atendiendo, se debería de retirar dignamente. Mire, yo no lo voy a decir, porque esto no solamente lo están escuchando ustedes, sino yo les puedo decir de un ejemplo de algo que hace 2, 3 años causó cosa en el mensaje. Porque yo siempre pensé que este pastor él ya, hermano, ya tiene 95, ¿no? ¿Qué? Bueno, 90 y tantos años. Pues ya era para que dijera: pues hermanos, ¿saben qué? Miren, pues yo, aunque claro, pues ellos de él no predicaban, nos ponía cintas, y eso está bien. Pero a esa edad, hermano, pues ya no se puede, ya lo que la persona dio. Decir: hermanos, aquí que hay otro pastor y que los atiende, y gloria al Señor, yo ahí estoy sirviendo al Señor en la banca, pero el asunto es que no sucede eso. Mire, si muchas veces la persona, estando todavía en sus facultades completas o en su mejoría, me refiero al ministro, a veces el consejo que da, a veces lo que dice no es exactamente lo mejor, ¿qué será cuando llegue a esa etapa de la vida? Y esa es una realidad. Yo no estoy diciendo por decir: a ver, vamos a hacer un censo y los que de 80 que ya deje. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cada ministro, al menos él mismo, debería de reconsiderar eso, que somos humanos. Ahora, mire, y esta también, la etapa de la vejez, es la etapa de la cosecha de la vida. Es como un árbol pequeño que nace, comienza a dar sus pequeñas hojas, comienza a florecer, después comienza a dar frutos, pero poco a poco se comienza a marchitar y a marchitar y a marchitar. El profeta dijo que la vida del ser humano es como el sol. Dijo: cuando el sol sale en la mañana, sale con sus pequeños rayos débiles. Dijo: ese es el niño que va gateando. Pero a medida que el sol comienza a avanzar, llega a la plenitud, a su cenit, lo cual es mediodía. Pero después de ahí, el sol, dijo el profeta, ese es cuando está joven la persona, pero después de ahí el sol comienza a bajar y a bajar
a declinar y a declinar. Dijo, ese es el anciano que ya anda con el bastón, hasta que finalmente muere. Ahora, por eso, como le decía, en la vejez parece que vuelve a ser un niño, vuelve a encorvarse, como le decía, a veces es caprichoso, etcétera. Ahora mire, la condición en la vejez será el resultado de lo que se sembró en la juventud o en la madurez. Por eso siempre es algo muy importante el prever para el futuro. Jesús aún habló de eso, de la previsión. Ahora, ya casi estoy terminando. Mire, y hablando, ya trayéndolo al matrimonio, la pareja debe asumir que así como comenzaron solos en el matrimonio, así van a terminar. Mire, yo recuerdo, no le he visto esa película, pero yo he oído hablar de una película sesentera que se llamaba o se llama Cuando los hijos se van. Pero también yo he pensado, ¿y qué tal cuando los hijos no se van? Y estoy diciendo esto y lo he repetido, no por tratar de ofender a nadie, pero esa es una realidad, hermano. Mire, yo lo entiendo, que una mujer, ella tiene que depender de que un muchacho le diga, oye, ¿quieres ser mi novia? Aunque yo le decía a los jóvenes ahora en San Luis, estuvimos hablando 2 sesiones ahí con ellos, ahora parece que eso ya, esa línea se desdibujó. Ahora las jóvenes se le van bueno, no quiero usar esa palabra, a los muchachos y dicen, oye, ¿quieres ser mi novio? Eso no debería suceder aquí. A veces son, como dice el profeta, son más arrojadas que los hombres mismos. Pero bueno, dependen de ello. Pero yo creo que un hombre, cualquier persona responsable, cualquier joven responsable que llega a cierta edad, ya tiene que ir pensando en abandonar el nido, perdón por decirlo de esa manera. Tiene que ser. La naturaleza nos enseña eso. El hermano Branham nos enseñó de las águilas. Bueno, las águilas son un tanto diplomáticas, porque no agarra con una pata al aguilucho y lo siento mucho, te vas a volar. A ver cómo te va. No. Ellos saben, mire cómo es que esa sabiduría que Dios les ha dado. Los padres águila saben cuando el aguilucho ya se tiene que ir. Y no le comienza ahí usted sabe, porque muchas veces cuando alguien se fastidia con alguien, lo primero que hace es mostrarle una mala actitud. Eso daña más que cualquier cosa. Si usted quiere decirle algo, dígaselo directo mirándolo a la cara. No le esté ahí frunciendo el entrecejo ni haciendo esas cosas. Eso daña más. Pero ¿qué es lo que hace el aguilucho? En aquel nido son como este tamaño, no sé si ustedes los han visto, que están tejidos con espinas y las espinas punzan. Ellos, ¿qué es lo que hacen cuando van a poner el huevo? Los forran de piel de cordero, de lo que encuentren. De tal manera que cuando el aguilucho con su pico traspasa aquella pared del huevo, cae en un lugar confortable. Ay, qué cómodo, un colchón de piel, de lo que sea. Pero entonces el padre ve y dice, no, este muchacho ya está listo. Entonces, ¿a qué nos refiero? Ya está listo, ¿para qué? Para que deje lugar. ¿Qué es lo que hace? Le comienza a quitar eso poco a poco. Quizá no se lo quita en el momento, ¿verdad? Pero entonces aquel aguilucho que estaba en una posición cómoda, de pronto siente que si se hace un poquito el nido, ahí está la espina punzándole. Hasta que llegue el momento en que dice, sí, esto ya no es posible que yo siga viviendo aquí. ¿Y qué es lo que hace? Se va a tener que lanzar. Hermano, ¿y qué tal si para la primera es que cayó de porrazo al piso? No importa, pero que Dios le dio esas alas para eso. Y a veces la razón por la cual los jóvenes no se quieren casar es porque le tienen miedo a la responsabilidad, porque el matrimonio es eso. Pero con todo y eso tienen que saber saltar del nido, hermano. Por eso se lo vuelvo a repetir, nunca será una buena política que los padres usen de niñeros a los abuelos. Ellos ya terminaron. No digo que están fastidiados, pero ya pasaron por esa etapa en la cual ellos los criaron a ustedes. Y luego que después vengan y les traigan un regalo, papá, ahí te encargo a mis hijos. La responsabilidad no es de ellos, la responsabilidad es de ustedes como padres. Usted dice, ¿por qué está diciendo? Porque es la verdad. Ahora, mire, por eso
Eso no significa tampoco que si se van a ir de la casa, tampoco significa el abandono o olvido de parte de los hijos hacia los padres, pero que sus hijos a su vez van a tener su propia libertad, su propio espacio y a tomar sus propias decisiones. Por eso yo lo he dicho y no he cambiado mi idea, porque por eso tampoco no es saludable que en un mismo hogar vivan padres, hijos, nietos, bisnietos. Mire, en Cuba, y bueno, eso yo lo entiendo porque ahí la situación es otra. Ahí, hermano, de una casa hacen todo un multifamiliar. Ahí no sé cuántas generaciones conviven. Cuando yo creo, y a veces uno dice, no, es que mis hijos, mire, ¿sabe usted una cosa? A veces uno malinterpreta el amor de padre, porque por quererles ayudar uno los echa a perder, uno los vuelve irresponsables. Y yo voy a decir esto, y aquí está mi madre de testigo. Yo salí a los 17 años de mi casa, y ella lo sabe, no me fui peleado ni con ella, ni con mi papá, ni con mis hermanas, no. Yo sabía que tenía que salir. Y desde entonces yo sabía que si yo iba a comer, tenía que buscar la manera. Si yo me iba a vestir, tenía que buscar la manera. Cualquier cosa, uno tenía que buscar la manera. Pero a veces uno apapacha demasiado a los hijos. Ay, mi hijo, ¿sabe qué? Uno los daña porque los hace dependientes. Y perdón por lo que voy a decir. Y la palabra dependiente es sinónimo de inútil. Absolutamente. Por eso no deben de ser hijos dependientes. O también, por otra parte, manipulados por los padres. Por eso es muy importante, sí, yo eso lo creo y lo entiendo, fomentar también la unidad familiar para que cuando los hijos se van del hogar, que a su vez formarán su propio hogar, siempre tenga la atención y consideración hacia sus padres. Ahora mire, ya se me fue el tiempo, ya leo 2 extractos y ya dejo esto. Para examinar lo que en sí es el matrimonio en esta etapa de la vida, vamos a verlo, pero a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios. Mire, y para ello quiero tomar un ejemplo muy sobresaliente de esto, lo que es el matrimonio en la vejez, y es un matrimonio formado por una pareja cuyos nombres fueron Abraham y Sara. Ahora, nosotros conocemos algunos detalles extras de la vida matrimonial de ellos por medio del mensaje. Mire, para comenzar, ellos se casaron muy jóvenes. ¿Quieres saber a qué edad se casaron? El profeta dice en el sermón, Dios tiene un medio provisto, predicado el 8 de enero de 1956, párrafo 77. Pues Sara se casó probablemente con Abraham cuando ella era tan solo una adolescente. Abraham probablemente un joven en sus 20s, habían 10 años de diferencia en la edad de ellos, tal vez ella tenía 16 y él 26. En el sermón Hebreos capítulo 6 parte 3, párrafo 707. Miren a Sara, su vientre muerto de 90 años, vivió con su esposo desde que tenía como 16 o 17 años. Ahora mire, si tomamos en cuenta lo que el profeta dice, entonces concluimos que Abraham y Sara vivieron casados durante 47 o 48 años. Escuche, estaban casi para celebrar sus bodas de oro sin el conocimiento del Dios verdadero. O sea, desde que ellos se casan hasta Génesis 12, si el profeta dice que ella tenía algunos 16 años y él unos 26, entonces de aquí que ellos se casan a que el Señor en Génesis 12 le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, debieron de haber pasado ¿cuánto, hermano? Casi medio siglo. Y entonces el Señor viene y llama a su siervo para servicio. Ahora, mire, ahora que Abraham tenía el conocimiento y la experiencia con Dios, eso los unió más como pareja. Pero el Señor tenía planes para Abraham, así que él se le aparece y le anticipa que no moriría inmediatamente. Y eso sucedió, ya que cuando el Señor le dijo esto, ni siquiera era la mitad de la vida que Dios le había asignado a Abraham. Le faltaban 100 años todavía. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando el Señor le dijo? 75. ¿Cuántos años vivió Abraham? 175.
O sea, lo mejor de su vida estaba por vivirlo todavía, pero ahora con el conocimiento del único Dios verdadero. Y mire, en Génesis 15:15 le dice: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. ¿Qué cosa? ¿Qué garantía de vida para Abraham? Ahora, el propósito del llamado de Abraham apenas estaba comenzando. Al comienzo de este capítulo, Abraham le manifestó a Dios que él, algo que era su realidad, que no tenía prole, y que Eliezer, su criado con más antigüedad y fidelidad, este sería su heredero. Pero el Señor le dijo: no, Señor, eso no va a ser así. Sino él dijo: tu heredero va a ser tu propio descendiente. Ahora, y mire, y él le promete que lo visitaría y que su esposa Sara tendría el heredero. En este tramo de la vida de Abraham y Sara hay una declaración recurrente que el profeta hace respecto a Sara. Y aquí voy a terminar con este extracto, porque esto lo voy a abordar la próxima semana. Pasó el tiempo y no hubo ningún cambio en Sara. O sea, después de que el Señor les prometió que no iba a ser Eliezer su heredero, sino que iba a ser su propio hijo. Ven, ella ya había pasado la edad. Ella ya había pasado la menopausia. A los 65 años. Ella ya había pasado ese tiempo. Abraham, de 75 años, su cuerpo estaba como muerto. Ella tenía la matriz como muerta. Mire, voy a dejar esta cita, porque aquí, en esta cita que el profeta dice, hay demasiado que hablar. El próximo domingo, si Dios permite, me voy a regresar un poco en el tramo de nuestra vida. Porque antes de la vejez, escuche, y aquí esto es importante, aunque muchas veces se hace más énfasis en la mujer que en el hombre, pero en un tramo de la vida, la mujer llega a la menopausia. Y les tengo una noticia a ustedes, varones, también. El hombre llega a la andropausia. Usted dice: hermano, ¿y eso qué es? Bueno, lo vamos a descubrir. ¿Sabe una cosa? La Biblia habla de ambas cosas. Y le voy a decir algo más. El hermano Branham habla de ambas cosas. Y estas no son cosas escandalizantes, son parte de la misma vida. Es como si a alguien le comienza a salir el bigote y ay, se espanta. No, pues ¿por qué? Pues si es parte de la vida misma, ¿dónde está el problema? Eso es parte de ello, y eso es lo que vamos, si Dios permite, hablar la próxima semana y verlo detalladamente. Hasta aquí, hasta este tramo, nos quedamos entonces en lo importante y maravilloso que es la vejez, que usted y yo la podemos asumir con entereza y con gusto, y no como personas quejumbrosas, sino diciendo: Señor, yo fui más afortunado que muchos más. Muchos ya están ahí en una lápida en el panteón con una cruz que dice RIP, pero yo aquí estoy todavía. ¿No cree que eso es algo bueno? Para levantar las manos y decir: Señor, gracias, tú me permitiste llegar a esa edad. Vamos a ponernos de pie. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú nos permitiste avanzar este tramo de tu palabra, Señor. Padre, yo sé que hay cosas, pero se tienen que decir claras, Señor Jesús, porque es para nuestro bien y tú eres mi juez, que yo no lo hago de mala fe hacia nadie, Señor. Pero Padre, estas cosas se tienen que decir, Señor, que nadie se sienta ofendido conmigo, Señor Jesús. Lo hago, yo sé, Dios, que a lo mejor de inmediato no lo entendemos, pero es para nuestro propio bien, Señor Jesús. Padre, es para nuestro propio bien. Ese es el propósito de predicar tu palabra, para nuestro beneficio, Señor. Tu palabra no es para nuestra destrucción, tu mensaje no es para eso, es un mensaje de restauración, Señor. Y aquí estamos en el proceso de ser restaurados. Ayúdanos, Dios, a llegar a esta restauración completa de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que tú nos has dado. Bendícela en cada corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Contentos con el Señor, hermanos? Dios bendiga a cada uno de ustedes. Voy a entonar un canto y luego estaré solamente anunciando algo y ya dejo lugar a nuestro hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios.
Muchas cuentas tengo con mi Señor. ¿Cuántos tenemos cuentas con nuestro Señor? Número 198. Si me dan un tono, por favor. Muchas cuentas tengo con mi Señor, muchas cuentas tengo con mi Salvador. Si pagar con gusto lo haría a mi Salvador. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que, porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón puedo ofrecer. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Si David, tu siervo, que fue un gran rey y que 1000 tesoros llegó a tener, con sus labios dijo, todo es de Dios, y lo mismo suyo le ofrezco yo. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que, porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón puedo ofrecer. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Amén, tome su asiento. Bueno, la primera cosa que quiero anunciarles es que hoy por la tarde va a estar un hermano. Espérenme, deje traigo el celular, ahí traigo el nombre, permítame. Charles, Richard. Aquí tengo el nombre, permítame. Ok. ¿Perdón? Ok, bueno, ok, hermanos, gracias. Sí, entonces él va a estar aquí con nosotros en la tarde. Él es un hermano que viene de Trinidad y Tobago. Y bueno, en esta mañana está ahí en Lago One, en la iglesia del hermano Paulino. Y bueno, desde hace días el hermano Paulino nos llamó para decirme que sí, que él iba a estar aquí, que si podría estar con nosotros. Le dije sí, con gusto. Así que hermano, yo creo que el Señor pues tiene algo también muy especial para nosotros en esta tarde. Así que todos invitados. Él es un hermano que viene de Trinidad y Tobago, allá en Sudamérica, cerca de Venezuela. Así que vamos a estar con expectativa para lo que el Señor tenga para nosotros. Bueno, voy a dar rápidamente mi reporte. Mire, como ustedes saben, salimos el lunes 10 de julio hacia Colombia, mi esposa Uciela, Bisag y yo. Y bueno, llegamos ese mismo lunes en la mañana, porque salimos muy temprano aquí, como a la 1 y algo de la mañana. Llegamos allá como a las 5 y algo de la mañana también. Y ya después de hacer los procesos propios, que es pasar por inmigración, todo eso, ya un hermano, el hermano Darío, ustedes lo conocen, él ha estado aquí en algunas ocasiones, nos estaban esperando, él y su